primero agradecerles por el tiempo, por el espacio y espero estar a la altura de ser el primer programa, así como fue la primera experiencia que tuvieron desgraciadamente en el 2017. O sea, me encantaría que no nos hubiéramos conocido. Y pasaron 7 años, casi 7 años y medio, y acá estamos. Así que bueno, agradecido por lo que hicieron en su momento, por lo que siguen haciendo, y todo es mucho más valorable el no ser periodista y no estar contaminado con los grandes medios de comunicación, porque significa que se le habla de igual a igual a la gente que está en la calle y estamos a la misma altura, o con los mismos códigos, digamos, ¿no? Porque a veces el periodismo tiene una manera de ser que es muy distinta a la que somos los que defendemos alguna causa justa. Este, bueno, gracias a vos de vuelta. Yo quería empezar preguntándote, o bueno, más que preguntándote, que vos nos cuentes un poco em, cómo era la relación con tu hermano, quién era tu hermano y qué pasó un poco ese día, o qué recordás de ese día, cómo fue ese momento. Bueno, en principio la diferencia de edad que teníamos en ese momento con Santiago era de 16 años. Santiago 28 y yo 44. No siempre es color de rosas en la familia. Digo esto porque parece que el mundo ideal es cuando todos los hermanos crecen juntos, cuando viven en el mismo lugar, tenés los mismos amigos del barrio. Bueno, yo me fui a los 18 años de mi casa, no por un problema familiar, sino porque me vine a vivir a Buenos Aires, justamente donde estoy ahora. Santiago quedó ahí, después ya me fui a la Patagonia, entonces la distancia y el ir creciendo cada uno por su lado hizo que cada uno tomara caminos diferentes, con lo cual no teníamos una relación fluida como es en las familias tradicionales, que están todos en la misma casa, se juntan los domingos a comer asado, pasta, y, y se van juntando, acumulando hijos, nietos, y así van creciendo las familias. Nosotros tres hermanos, yo me fui primero, después se fue mi otro hermano Germán, Santiago quedó último, después cuando volvió mi otro hermano, Santiago se fue a estudiar a La Plata, ahí estudió Bellas Artes, empezó a seguir su propio camino, eh, tenía como oficio ser tatuador, su primeras experiencias, digamos, era estar en comedores en la ciudad de La Plata, en las afueras de La Plata. Tenía una manera muy particular también de hacer trueque, tenía una panadería y una verdulería en la cual a veces intercambiaba limpiar los vidrios por comida. Y bueno, era su manera también de relacionarse y de generar su propia soberanía alimentaria, que era lo cual él siempre pregonaba. Esta cosa de todos tener un derecho a la tierra. Obviamente Santiago era anarquista, ¿no? O sea, partimos de la base de que era una pelea constante con esto de para qué tengo que andar con documentos, las fronteras son libres, bueno, todo un montón de cosas que eh, está por ahí en la discusión que yo le daba desde otro lugar. Yo para él era el capitalista burgués y para mí era el anarquista con la guita de mi vieja. Entonces es fácil a veces las posiciones. Eh, por eso también ocurre este tipo de cosas y por lo general las personas que se involucran en determinadas cuestiones y tienen esa posibilidad es gente que lamentablemente a veces cuesta, pero no se trata de que las vidas valen más que una que las de otro, pero sí a veces la formación influye porque si nos ponemos a ver en relación a casos que tienen que ver con la participación del Estado, son raras veces las que son casos como el de Santiago. Por lo general, siempre es más en familias vulnerables, menores de edad, donde siempre hay una policía en la cual maneja la calle, el territorio, donde hay un abuso generalizado y sistemático de menores de edad. Y acá podemos
relacionada a Santiago en la misma línea que puede ser Costequi Santillán, podría ser por ahí Mariano Ferreira. Digo como para empezar el Pocho Leprati, digo que son personas más grandes en las cuales están, que necesitan de parte del Estado aleccionar con esas personas porque si no se empiezan a replicar. Y ahí es donde Santiago primero tenía una participación que decía, había estudiado en La Plata, después se va al norte, a Misiones, con los guaraníes, había pasado por Córdoba, iba a Mendoza, había estado un par de meses recorriendo Uruguay, iba por lo general en primavera al norte de Chile, y ahí es donde llega también a acompañar a los pescadores chilenos en la isla Chiloé, en el sur, y después hace 2 años seguidos yendo al sur con el tema del reactor nuclear, en contra de la megaminería. Santiago estaba en contra de Monsanto. De hecho, todos los murales que fue haciendo revelan o dan cuenta de las luchas de las que él apoyaba. Que dicho sea de paso, una manera a veces de borrar la memoria, no solamente es con la aparición del cuerpo para invisibilizarlo a una determinada fecha, sino también es como hace poco derrumbaron todos los murales de Santiago donde ahí estaban marcadas las luchas que él acompañaba. Así que ahí de esa manera que llega a acompañar a los mapuches en Cuyamen, es a 90 kilómetros de Esquel. Eso es como para hacer una reseña de lo que era Santiago, pero sacando eso, era mi hermano menor, que es lo más importante. Después, el mote de que si era anarquista, era tatuador, era artesano, era mochilero, era hippie, era todo eso, cada uno lo interpreta y cada uno empatiza con lo que más se siente identificado. Para mí era mi hermano menor y era alguien al cual le cuestionaba todo el tiempo y discutíamos mucho, eh, como para graficarlo de esa manera. Bueno, Sergio, acá Julián, muchas gracias. Qué bueno escucharte y tener este encuentro que, bueno, como dijo Fede, veníamos intencionando ya hace un tiempo. Para mí, para nosotros es un caso que nos tocó mucho. Y bueno, te quería compartir un poco una opinión que es mía personal, pero darte espacio también a ver si querés contarnos si coincidís con eso o si tenés otro punto de vista. Pero yo creo particularmente que el caso que fue muy injusto de Santiago, de tu hermano, como que de alguna manera vino a abrirle los ojos, ¿no?, a esta sociedad sobre muchos ítems muy particulares, como el saqueo a los pueblos originarios, sobre la impunidad de las fuerzas de poder, sobre los grandes magnates que tienen hectáreas y hectáreas de tierra y la mayoría son extranjeros, sobre el extractivismo, sobre el pésimo poder judicial que tenemos acá en este país. Bueno, por ejemplo, Moira Millán lo define como un terricidio constante. Bueno, quería saber si coincidís con eso, qué opinás al respecto, o si crees que abrió otras puertas. A mí me da la sensación de que nunca se habló, por ejemplo, de la cuestión mapuche como se ha hablado en esos meses. Nunca se habló en la televisión de anarquismo como se habló en esos meses. Y bueno, cómo salió la gente a la calle en las primeras instancias fue también muy significativo, y la respuesta del gobierno con su brazo represor también fue muy significativa. Me parece que no fue un caso más, sino como que marcó un antes y un después en la contemporaneidad de Argentina. Sí, coincido, por eso decía que no es que hay o muertos de primera y de segunda, o una vida vale más que otra.
pero sí, si yo veo a Santiago hoy a la distancia, más de 7 años, por ahí en su momento era medio, no tenía el diario del lunes como ahora, todos los temas que nos van atravesando se conectan con Santiago. Vos hablabas de pueblos originarios, extractivismo, tenemos que ver con el tema de esto de el terrorismo, de la demonización de los pueblos originarios, tiene que ver con el tema de la propiedad privada. De hecho, todo lo que empezó en ese año sigue con que en pocos días, una fue lo que está implementando Bullrich, de que todos puedan portar armas, y a su vez, porque en su momento dijo el que quiera andar armado que ande armado, y también con el tema de la derogación de la ley de los pueblos originarios. Entonces es una manera de lo que vino a denunciar Santiago, todas esas, y más también, como decís vos, se hablaba de anarquismo, de pueblos originarios, de terrorismo, de todo lo que se puedan imaginar, para bien y para mal, se usaban esas palabras, porque a veces la manera de, o sea, el terrorismo de Estado es una cosa, y cuando quieren demonizar a gente y 10 personas, tratarlos de terroristas, como 10 mapuches, y 10 mapuches son la amenaza para un país, estamos bastante complicados. Si las fronteras siempre son un colador, y da la casualidad que cuando desaparece un nene, desaparece una persona, todas se van por las fronteras y nadie los detiene, siendo que vos sos ministra de Seguridad, bueno, hay una grave contradicción ahí. Y en eso, todos esos puntos los une Santiago y es lo que se vino a denunciar. No es que antes no se había hecho, porque hubo muertos, hubo desaparecidos de los pueblos originarios, había denuncias en contra del extractivismo, pero no tuvo la relevancia porque también fue un partido que jugaron varios. Y en esa gran en ese gran globo que se armó alrededor de esto, también entraron los derechos humanos, los movimientos sociales, o sea, algo que benefició al poder de después derrumbar todo eso. No, como que necesitaban que eso fuera cuanto más grande era el problema y más aparatoso, por eso también los mapuches eran terroristas, traficaban armas, estaban metidos los iraníes, los ingleses financiando, o sea, las barbaridades que se dijeron, hasta llegar al punto de que después dijeron 55 peritos. Cuando se trae el cuerpo de Santiago a Buenos Aires, es un mega operativo, como todo lo grande parece que a nivel mediático te da de más veracidad, y es todo lo contrario, es una desviación de información donde te muestran todos los elefantes que van pasando y por otro lado te esconden un montón de cosas. Y yo justo me acordaba ahora que lo venías diciendo, pero ya lo contestaste, pero que también días posteriores pasó también lo de Rafita Nahuel. Y si bien tuvo también movilizaciones, de hecho sigue habiendo movilizaciones al día de hoy, y tuvo sus repercusiones también, pero no fue ni la mitad de lo que fue todo lo de tu hermano. Y es como decís vos, ninguna vida vale más que la otra. Es cierto que quizás por alguna simpatía en particular o algo, o por cercanía, o por afinidad política o ideológica, o lo que fuera, a uno le puede tocar más una cosa que la otra, eso creo que sucede. Pero también hay una cosa que tiene que ver con esto que estás hablando vos, que es el racismo y todo eso, ¿no? Porque de pronto las muertes o las desapariciones de Mapuche, o bueno, el mismo caso de Rafita Nahuel, ahí está claramente, ¿no? O sea, sucedió casi en el mismo tiempo y sin embargo no tuvo ni eso, ¿no? Ni la mitad de esa repercusión. Sí, yo no creo que sea racismo, ¿eh? O sea, y acá tengo algo como para objetar ahí. No es racismo, sino es que va en crecimiento. Y tiene que ver
si yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo ideológicamente con Bloomberg, pero las marchas por su hijo fueron multitudinarias también. ¿Por qué? Porque había mucha gente que generaba o se sentía identificado con un pibe que estudiaba, que iba a la facultad, que pertenecía a la gente de bien, como después se empezó a llamar. Puedes estar de acuerdo o no con Píparo, cómo capitaliza después un hecho de inseguridad para beneficio propio o no. O sea, yo en esto no lo discuto porque cada uno elabora y procesa lo que le pasó de la manera que puede. O sea, yo tomo como víctima a ambos. Sí me parece que tiene un grado de responsabilidad y cuando le tocó hacer uso de su función pública, no estuvo a la altura y lo usó para beneficio propio, mintiendo y acusando a pibes inocentes por un robo y un montón de cosas. Entonces, ahí donde entra que el papel de víctima ya se te fue, estás en una función que tenés que cumplir y pasás a ser un desastre peor en la cual vos fuiste víctima. Entonces, ahí tengo un cuestionamiento. Y lo otro es que, primero, la palabra desaparición tiene un peso muy grande. También, por eso digo, cómo se lo tome, qué le sirva a los medios de comunicación también, cómo se va generando y en qué momento y espacio hay que estar en ese lugar. Porque si nos ponemos a ver, Facundo Molares no podría ser racista porque no era de pueblos originarios, sin embargo lo matan el año pasado en el medio del obelisco, y Patricia Bullrich dice se infartó solo, y no hubo reclamos, o sea, no hubo grandes movilizaciones, siendo que está en el medio del lugar, en el medio del corazón de Buenos Aires, a plena luz del día. Entonces, a eso voy de que como el crecimiento de violar los derechos humanos ya pasó. Es más, si hoy hubiera una desaparición forzada de personas, no tendría ni por asomo la misma repercusión que tuvo el caso de Santiago, porque también son distintos contextos. Hoy la gente está preocupada por comer, falta trabajo, está todo desarticulado por todos lados. Entonces, se van generando y son distintos procesos y distintas etapas. Fue lo mismo la desaparición forzada de Andrés Núñez, que fue el primer desaparición de democracia, que la de Julio López, que la de Luciano Arruga. Luciano Arruga era menor de edad. Digo, como para ver, ahora, si esa desaparición forzada, en vez de Luciano Arruga, era un pibe que se hubiera ido de vacaciones a Punta del Este y hubiera desaparecido, hubiera tenido otra repercusión, porque mucha gente se hubiese sentido identificado más ahí que con un pibe que estaba siendo hostigado por la policía y todo lo que ya sabemos, pero digo eso, eh, si no, no nos podemos preguntar por qué ganó Milei o todo lo que va pasando. O sea, a veces es muy difícil socialmente, como siempre hay esas cosas. O sea, a mí me encantaría que todo fuera más masivo y siempre estuvieran la gente del lado de los más vulnerables, pero no pasa eso. No sé si responde ahí o me meto en otro tema que por ahí era de otra pregunta. A mí se me ocurría también hacerte un poco, como venís hablando, el tema de los derechos humanos, de las asociaciones, los organismos. ¿Qué injerencia para vos a veces toma el hecho de que muchos organismos de derechos humanos habían sido o han sido cooptados de alguna manera o recibiendo una ayuda por parte del Estado, una dádiva? Si eso para vos los ha condicionado también a la hora de convocar, manifestar. Tengo dos lecturas ahí. O sea, en una respuesta te puedo decir que sí y en otra puedo decir que no. Pero no porque quiera quedar bien con dos sectores, sino porque yo lo he escuchado varias veces a eso y lo voy a hacer bien claro y directo. He escuchado a la izquierda cuestionar que el kirchnerismo por ahí neutralizó a Eve Donafini, a todo el sector de Madre Mía Fundadora. Eh, y por otro lado, la izquierda con madres como Norita, Mirta Baravalle, que ya no están, Nelia Esper. Y yo lo veo eso y solamente pienso una cosa. Pensar eso
creo que es ningunear no sé, ahora no encuentro la palabra, pero lo estoy pensando ahora, por eso lo digo en voz alta, por ahí meto la pata con algo. Pero digo, es subestimar la capacidad que tienen las madres de los propios análisis. Y eso me parece, ahora, por otro lado, sí entiendo que muchos organismos de derechos humanos, de hecho está pasando hoy en día, fueron tal vez, en vez de mantener una independencia ajena al Estado, fueron relacionándose con el Estado y tal vez dependiendo del Estado. Y eso sí genera una dependencia y una afinidad que hay, por eso mismo, hay organismos que están más relacionados con el peronismo y otros organismos relacionados más con la izquierda. Ahora, la izquierda, porque no ocupa lugar en el poder. Si la izquierda ocupara un lugar en el Estado, estaríamos hablando a la inversa de las situaciones. Y para mí está mal. O sea, yo creo que los derechos humanos tienen que estar por afuera de una dependencia del Estado, siendo autárticos. Sí, tal vez ahí es donde está quien integra o quien se deja, por eso digo, no cooptar, sino agarrar y generar una empatía, porque todos tenemos nuestro lado partidario y no por eso hay que ser obsecuente. ¿Por qué? Pues también yo veo, no sé, para buscar nietos, en el caso de abuelas, necesita ayuda del Estado y también de organismos internacionales, porque tiene una función, porque de hecho el Estado fue quien violó esos derechos humanos. Ahora, lo que sí, hay distintos organismos, a mi entender, que muchos fueron creados en dictadura con un fin, pero esos organismos no se ayornaron a las épocas actuales en democracia. Entonces, sí, se sigue con un plan de lucha, con una visibilización, con una interacción relacionado con casos de lesa humanidad. Por eso, cuando les toca participar en casos que es en democracia, lamentablemente hay muchas contradicciones. Y esto me hago cargo de lo que digo porque eh, que por ahí distintos son los organismos que fueron creados en democracia, como la Correpi, ahora pensando, bueno, el resto fueron todos, salvo que se me esté yendo alguno, pero digo, el resto fueron creados a partir de familiares, como asociaciones de familiares, de amigos, pero en sí, organismos de derechos humanos, si me pongo a ver, todos los que están, todos nacieron en dictadura por un único motivo, que era acompañar a las madres, visibilizar, actuar legalmente. Bueno, tenía una condición. Por eso considero que es más fácil por parte de organismos y de gente defender causas, digamos, en contra del Estado, que fueron casos de lesa humanidad, que involucrarse en casos en democracia, porque muchos de los que acompañan esos casos son responsables en la violación de derechos humanos en democracia. Si yo me pongo a ver, digo, bueno, ¿por qué iba a creer que Aníbal Fernández iba a ir en contra de Patricia Bullrich, siendo ministro de Seguridad, para que después, cuando viene otro gobierno, van a ir en contra de él? Entonces, nadie quiere sentar precedente desde el Estado para después ser juzgado. Algo que es un error y que en algún momento la dirigencia política tiene que cambiar, asumir costos políticos y borrar, si no es como que va tapando capa sobre capa. Eh, no sé si quedó claro o por ahí fue medio berenjenal el análisis sobre esto. No, sí, Sergio, la verdad que fue muy claro. Bueno, yo también quería agradecerte que estés acá con nosotros. Quería hacerte otra pregunta con respecto al cambio a la presentación de un proyecto de ley de Bullrich con respecto al Código Penal, donde propone cancelar o eliminar la figura de las querellas en la familia, de los querellantes familiares. Ya sabemos muy bien que, bueno, más en estos casos particulares donde el Estado es el que comete el delito,
muchísimas veces a todos los elementos y las instituciones del Estado, la gran mayoría son las que pasan a ser parte encubridora quizás, que las querellas familiares de un montón de víctimas de gatillo fácil, por ejemplo, bueno, en el caso de desapariciones forzadas, como el de Luciano Arruda, fueron las familias las que pueden motorizar, terminan haciendo el trabajo de fiscalía, el trabajo de los peritos para poder llegar a la verdad, cuando un Estado no solo ejerce la violencia, el abuso y la violación de esos derechos, sino que después no investiga, no hace nada, trata de... ¿Vos cómo ves ese proyecto de ley? Es complicado. Yo podría, o sea, no es que estoy como la anterior. Si vos decís, en nuestro caso, a mí no me afectaría. Y lo digo por qué, porque en realidad la posición nuestra, hace 7 años y medio que estoy con la misma abogada, las querellas han tenido distintas posiciones, cada una ha planteado lo que le fue pareciendo y distintas estrategias. Las estrategias de las querellas nunca son los mismos intereses que los familiares. Entonces, eso, si yo respondo eso, diría, estoy de acuerdo con Bullrich. Y la verdad que no, porque así como en algunos casos, porque esto es como la ley de aborto, decís, bueno, estoy en contra o a favor, no, o sea, si yo me tengo que poner, digo, estoy en contra de que se haga eso. Después está en cada familia que los que acepta, si delega su causa en organismos que puedan representarlo, porque no todos los familiares tienen energía y tienen las ganas, los recursos para tener abogados, para seguir haciendo peritajes y un montón de cosas. O sea, es necesario de los organismos que se presenten como querellas, porque si no, es una manera también del Estado violar los derechos humanos y tener más, y un paraguas más a favor. Ahora, respondiendo concreto, estoy en contra, pero digo que hay veces que yo si me pongo a ver, y yo estoy en desacuerdo con algunas cuestiones que por ahí hacen las querellas. Pero bueno, ¿por qué? Porque no tienen la misma línea y lamentablemente son pocos los que escuchan a los familiares. Los familiares tienen una explicación, tenemos muchas veces equivocada, porque también me puedo poner del lado de un equipo de abogados y lo que por ahí creemos los familiares, que es viable y por una cuestión emocional, también de un lado de abogados te pueden decir, no, mira, la estrategia es esta, ¿por qué tal cosa y tal otra? Entonces, es a veces como, es una figura medio engañosa que no suma nada en lo que quiere hacer Bullrich. Lo que quiere hacer es por ahí confrontar y de esa manera como desacreditar a los organismos de derechos humanos que por ahí se presentan como querellantes. Mi opinión, es algo que yo veo del por qué. Ahora, yo quiero tener, nosotros hay 4 querellas aparte de nosotros. Vos me decís cuántas querés y meteme 10 si querés. O sea, que estén todos. Ahora, teniendo la misma línea, pues si uno va a ir para el sur, el otro para el norte, el otro para el oeste, y vos le decís, che, no hagas una presentación acá y bate el ACI, y otro hace una denuncia por otro lado, y de hecho es lo que está pasando en nuestra causa ahora, que cada uno hizo lo que se le cantó en un punto, porque había una necesidad mediáticamente de ir a la televisión y mostrar que algo estaba haciendo, y esto lo digo con conocimiento de causa, no es que lo digo desde la nada. Y no es una crítica, digo que si no es una crítica constructiva, no es que me estoy quejando, sino digo, cada vez que haya varias querellas, lo que tenga que hacer es tener una estrategia en común con los familiares de cómo seguir. Yo no pude lograrlo eso. Me hubiese gustado que se trabajara de una manera, pero por eso digo, cada una, y acá es donde viene por ahí en defensa, o sea, así como le pego un palo ahora también, para quedar 50 y 50, muchas veces las querellas no tienen los recursos
Entonces, a veces en el ánimo de hacer algo, se presentan en una parte. Entonces dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y nosotros podemos hacer esto. Y se manda. Y a veces, muchas veces, de lo emocional, y después no tienen los recursos para estar todo el tiempo. Imagínate que nosotros tenemos, me refiero puntualmente al caso de Santiago, no del resto de los familiares. El juez está en Ushuaia. No viajó ninguna de las querellas a Ushuaia todavía. Asumió en julio el juez. Digo, ¿no? Como después, al principio estaban, ahora bueno, por Zoom, no sé cómo se estarán comunicando, la verdad que desconozco. Pero tenés que tener también recursos después para sostenerlo en el tiempo. Por eso también a veces, ¿por qué decís el cuestionamiento ese? Porque hay veces se presentan en algo que pueden estar y en otra parte no. Entonces, ahora, lo cierto es que si nosotros, te digo, yo personalmente como querellante, no hubiese apelado y haber llegado a la Corte Suprema, la causa estaría cerrada. Ahí no hubo 4 querellas apelando a la Corte Suprema, haciendo un depósito de plata que había que hacer y todo lo que corresponde. Entonces hay que empezar a evaluar, no por esto estoy en contra de que no estén, al contrario, por eso digo, preferiría que haya 8 querellas, porque en realidad cuanto más hay, también hay más acompañamiento, más apoyo, pero esto lo hablo a nivel, porque hay que empezar a decir las cosas sin pelos en la lengua y ni tener miedo a nada, porque en realidad se tendría que hacer un debate de esto con todos los organismos de derechos humanos, quienes son más legales, como el CELS, la PDH, en fin, para que se hablen de estos temas y se explique, si no es como quedan ahí y no hay algo concreto. Espero que haber respondido sin haber embarrado más o confundir. Bueno, Sergio, ya que estamos, ¿no?, con la cuestión judicial, hasta donde tengo entendido, en agosto del 23 se había vuelto a archivar la causa, por lo cual la Cámara de Comodoro Rivadavia designó a otro juez y se está retomando y se están teniendo en cuenta distintas cuestiones a partir de los peritos, y una que escuché a la abogada nombrar y la cual me llamaba la atención era una prueba que habían encontrado sobre el polen que está impregnado en la ropa de Santiago, y según la abogada o según la perito, ese polen está presente en una floración específica en ese territorio que se da principalmente en septiembre y octubre, por lo cual se da a entender que el hecho no sucedió el 1 de agosto, sino que fue posterior. Así que, bueno, te quería primero preguntar si podés como aclararnos un poco ese tema, que tal vez los que no sabemos mucho de cuestiones judiciales o muy específicas nos vemos limitados a veces para entenderlo. Y después que nos cuentes más sobre la actualidad de la causa, que también teníamos en cuenta que hace alrededor de 10 días se iban a ampliar los informes por pedido de la Cámara de Médicos, del Cuerpo de Médicos Forenses, y bueno, saber si eso sucedió y cómo está la actualidad en ese sentido. Bien, para sintetizarlo, en realidad, primero no sabemos qué día murió Santiago. Lo que tenemos es la causa de muerte, que es ahogamiento con ayuda de hipotermia. Ahora, cuando dicen 55 peritos, no hubo 55 peritos, hubo 2 personas trabajando al lado del cuerpo y 24 eran los peritos oficiales. Después sumaron gente, dice, bueno, a ver cuántos son el que filma, el que escribe, bueno, ahí por eso llegan a 50 y algo. Depende de quién lo diga, te dicen 50, 55, a veces no se ponen de acuerdo ni de ellos, de los que están en contra. Eso cuando se hizo, lo único que dictaminó fue esto y dijeron
El cuerpo fue crioconservado. Lo que nosotros empezamos durante un año es hacer preguntas, todas esas preguntas fueron rechazadas, y este fallo de se ahogó solo, que medio intentaron instalar, ya se fue, no existe más. ¿Por qué? Porque de hecho se lo recusa Gerald, entonces todo lo que vino a decir Gerald ya no está más, se cae. Y acá es donde está esto de seguir perseverando, porque la misma Cámara de Comodoro de Rivadavia, que nos falló en contra y nos hizo ir a la Corte Suprema, después volvemos a la misma Cámara 5 años después, o 6 años, para decirnos, ahora tienen razón. Ahora, previo a eso, tuvimos que estar recorriendo un montón de kilómetros, un montón de tiempo, en el medio, un montón de desgaste, para que ahí te digan, bueno, está bien. Ahora, si nosotros hubiéramos abandonado eso, no hacíamos ninguna presentación, la causa estaba cerrada. Digo esto para entender todo lo que se va haciendo. Ahora, con el nuevo juez, viene y dice, bueno, a ver, ¿cuáles eran las pericias para ampliar? Era una de estas del polen. Miren, la palinóloga, que no es alguien que pusimos nosotros, sino es de parte del Estado, y dice, el cuerpo no pudo haber estado más tiempo. ¿Por qué? Porque el polen en las ropas debería ser diferente. Y ahí es donde da toda una explicación de que no puede haber estado más de 30 días en el lugar. Ahora, ¿eso determina que Santiago murió el 17 de septiembre? Pues justo son 30 días, no lo sé. ¿Por qué? Porque no hay una fecha de muerte. Sí, que eso ratifica, es una prueba más de que el cuerpo no estuvo en el lugar sumergido donde se lo encuentra, no estuvo en ese río. Después, ¿dónde estuvo? No lo sabemos. Esa fue la ampliación. La junta médica no se hace porque decís, che, no tenemos información, falta un montón de cosas. Todas las otras preguntas, ¿cómo vamos a ir a...? No tenemos ningún otro dato. Nunca se analizó nada, no se analizaron las ropas, los billetes, esto de porque cómo impactó el teléfono celular en una antena, cómo, por ejemplo, tiene mordeduras de animales, carroñeros, no me sale la palabra. Bueno, todo eso todavía no se hizo. Entonces pedimos es decir, ¿cómo vamos a ir a una junta si todavía no hay ninguna información? Entonces, eso se suspendió y ahora el 12 de febrero vamos a Olavarría para hacer un peritaje en una junta que tiene que ver con veterinarios. Y ahí es examinar lo que implica el tema de animales en el lugar. Entonces, bueno, se siguen haciendo. ¿Cuándo va a ser la junta de forense? No lo sé. Pero lo cierto es que falta mucho material para eso. Así que hoy la causa está así. Todo lo que se dijo anteriormente, que los gendarmes absueltos, que no pasó nada, que no, bueno, todo eso se fue, ya está. Y por eso ahí es una pequeña victoria, porque el juez que estuvo mintiendo todo el tiempo no está. Ahora arrancamos, no de cero, pero prácticamente en una investigación que va avanzando un poco más, como para no ir tan atrás y confundir con cómo fueron los procesos.